Bienvenidos a un nuevo vídeo de la finca de Barchín. En esta ocasión me encuentro aquí en lo que era el antiguo camino real que conectaba las ciudades de Madrid y Valencia, allá por tiempos de la Edad Moderna. Este vídeo me lo habéis pedido muchos, porque cuando hemos plantado las encinas por ahí y los árboles y todo lo de la ermita de San Roque y todo eso, me lo habéis pedido muchos que haga un vídeo sobre este camino. Que como veis, pues ahora es un camino normal, de asfaltado, pero en origen tenía mucha historia. Antes de nada, quiero decirte que te suscribas, le des al like y comparte este vídeo a aquella gente que le pueda interesar. El camino de San Roque, que está asfaltado hasta la ermita, ¿vale? Que aquí es cuando vamos en procesión con el santo, que ahora lo mostraré un poquito más adelante, os pondré un vídeo. Para entender el porqué de este camino, el porqué de la ermita y el porqué del pueblo, es importante remontarnos al contexto histórico, pero no es irme a los cerros de Marchín ni a los íberos, que ya iremos, sino un poquito anterior a nuestro tiempo, allá por el siglo XV, cuando este pueblo empezó a hacerse donde está hoy. Para ello, he intentado buscar información en internet, en páginas de universidades y tal, que tenían pues información que me venía bastante bien. Encontrar toda esa información que venía buscando, porque había piezas que no encajaban pues en lo que yo estaba haciendo, he recurrido a estos libros, ¿eh? A este libro de El recuerdo de Barchín del Hoyo, al libro de Julián Torrecillas, historiador de aquí de la provincia de Cuenca, muy importante, ¿eh? El libro. Bueno, pues aquí tenemos la revista número 3 del año 2007 de La Corbetera, ¿vale? Y aquí en estas páginas habla un poco bastante de la historia de este pueblo, ¿vale? Que esto me da mucho juego para los vídeos que vamos a hacer en este año 2026, que vamos a hablar mucho sobre la historia del pueblo, porque yo creo que a mí es una cosa que me encanta, porque a mí antes que el campo me gusta mucho la historia, y a vosotros yo creo que también, aunque el huerto siempre va a estar ahí, ¿eh? No, así que suscríbete y dale al like. Bueno, que en el año 1477 este pueblo se independiza de Alarcón. ¿Y por qué se independiza de Alarcón? Pues como bien sabéis, Alarcón, que fue cuna del conde Lucanor, de los cuentos del conde Lucanor y de todo eso, pertenecía al marqués de Villena. ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Se fue! ¿A dónde? ¡Necio! De la serie de Isabel, que de Radio Televisión Española, que está muy bien. Entonces, claro, este hombre, el marqués de Villena, que iba un poco a su interés, apoyó a Juana la Beltraneja en la guerra civil castellana, que era pues entre los partidarios de Isabel y de Juana. Claro, entonces, como bien sabéis, ganaron Isabel y Fernando, entonces ahí en la batalla de Toro y luego la Concordia de Segovia y todo esto, ¿no? Entonces, nada, que como este pueblo había apoyado a los reyes católicos, pues en 1478 se les concedió el título de villa. Y pues desde entonces este pueblo pues tiene ese título, ¿no? Entonces pues se desarrolló la iglesia, que la veremos en otro vídeo, si esto tiene muchos likes, y después se desarrolló la ermita de San Roque, que veremos a continuación. Para entender el camino es necesario leer esta página de aquí, ¿vale? Espero que se vea bien en cámara, a ver que se vea bien. Esto era el camino de San Roque hace, no sé, 15 años, 20 años, una cosa así. Fijaos cómo es ahora, ¿vale? Ahora, cómo era antes. Fijáis, bueno, aquí se ve que el cerro ese de ahí que se ve aquí, mirad, eso de ahí es, a ver, que enseñe con el dedo, es ese de ahí, ¿vale? Antes había árboles a los lados del camino. Y eso tiene una explicación. A partir de ahora quiero que te fijes en cada pueblo que vayas a ver,
¿dónde están los árboles? ¿Y por qué están ahí? Porque parece que no, pero tiene su explicación. Bueno, entonces, este pueblo que se basaba de la agricultura y la ganadería, que también tuvo la protección de la Mesta y de las cañadas, de las cañadas reales, que aquí pasaba la cañada real de Andalucía, que pasa por allí, lindando ahí con Gabaldón, por ahí, que de vez en cuando pues pasan las vacas, que las vienen de Jaén a Teruel, que luego haremos un vídeo también de eso. Pues se hizo el camino real entre Madrid y Valencia, que conectaba también la ciudad de Toledo y la ciudad de Cuenca, ¿vale? Que por ahí está la Cuesta del Caño, que sube a la ciudad de Valeria y Valera de abajo y a Cuenca, ¿vale? Y por allí, pues a Toledo y a Madrid. Sabemos que este camino, pues venía más o menos el trazado del actual A3, autovía del Levante, pero tenía sus pequeñas variaciones. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XVIII prácticamente los caminos no habían cambiado desde época romana. Y ahora veremos el por qué. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora que vayamos para allá y veamos... ¡Jamón de pata negra! Llega 125. 125, vamos. Venga, que se cansa el ayudante, a ver si lo deja ya. 125 a la una. 125 a las dos. 130, ¡ay! Vamos. ¡Vamos, Víctor! ¡Ese alcalde! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quítaros, venga! ¡Viva! Bueno, pues os he hablado del camino de real, que si no sé qué, tal. Pero, ¿qué es un camino real? Pues un camino real era, como bien dice su nombre, un camino en el que pues venían las mercancías, los comerciantes, el movimiento del ejército y todo eso, pero pertenecía al rey, ¿vale? Era parte, pues, directamente de la corona. De hecho, por aquí hay que imaginarse, pero por aquí pasó en el siglo XVI el emperador Carlos V, que venía de Valencia a Madrid. Y pasó por aquí. Pero no hizo noche aquí, de milagro, y hizo noche en Buenache. Y pues una anécdota que pasó por aquí. Y os quería hablar un poco de esta ermita, de la ermita de San Roque, de por qué está aquí. Y es que viene por el camino que pasaba por aquí, porque San Roque es un protector de la peste y de las enfermedades, y entonces se puso aquí
en el camino para proteger al pueblo de la entrada de enfermedades. Aunque sí es verdad que la peste entró por el otro camino de por allí, sí, por el otro camino de por allí, ¿vale? Que está por ahí. A ver, vamos a girar la cámara bien. Bueno, lo dejo aquí. Entró por el otro camino y llegó casi hasta la plaza. Pero no llegó a más y entonces por eso el patrón de este pueblo es San Roque. Como bien dice el libro de Julián Torrecillas de la Cofradía de San Roque, ¿vale? Dice que allá por mediados del siglo XVII estaba la cofradía de San Sebastián, no sé qué, pero estaba la ermita de Nuestra Señora del Espino, la Virgen de Aguasanta, de San Miguel, Santa Quiteria, San Cristóbal y de San Roque. Realmente esta ermita, que ya es de principios del siglo XVIII, había un primitivo templo anterior al actual, ¿vale? Que pues pertenece a la cofradía de San Roque, que os dejaré algunas imágenes y fotos y vídeos y tal, sobre las fiestas que hacemos aquí. Pero había algo que no me cuadraba, porque yo buscando archivos y tal, decía que el camino pasaba por Almedilla, iba de Buenache a Almedilla. Y eso no lo entendía, porque ¿cómo iba a pasar por Barchín si iba a Almedilla? Y venía de Buenache, es como dar la vuelta. Entonces, investigando en los libros estos, descubrí que el camino real de Barchín, que pasaba de Madrid a Valencia, estuvo, digamos, activo como camino real hasta que vino un señor en el siglo XVIII, en el año 1760, llamado Antonio Ponz, que era un señor de Castellón que trabajaba para el señor Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, y este hombre, que era un ilustrado que quería hacer reformas y demás, vio que este camino no servía para lo que él quería. Él quería un camino más amplio, debía de tener entre árbol y árbol 12 metros, que si vais a Olmedilla o Buenache lo cumple, pero aquí no lo cumple, aquí hay, no sé si hay 8 o 9 metros en las anchuras, porque luego, como veis, el camino de tierra se hace más corto, pero todavía se hace más estrecho, pero todavía tiene esos 9 metros. Pero él quería un camino de 12 metros estándar para todos los caminos reales de la corona de España. Entonces, pues este camino, a partir del año 1760, pues se dejó de usar como camino real, que se usa hoy en día, pero que como camino real se usó la carretera que va para allá, que es de Buenache, Olmedilla y Motilla. Motilla, que hay que remontarse un poco atrás, apoyó a Juana y entonces pues el camino real no pasaba por Motilla. Iba Buenache, Barchín, iba a Gabaldón, por la cuesta de Gabaldón, que la veremos más adelante en este vídeo, y después de Gabaldón iba a Campillo de Alto Buey, y de ahí ya se metía pues a otros pueblos y ya hacia Valencia. Pero no pasaba ni por Motilla ni por Olmedilla. Venía de Buenache a Barchín y se saltaba a Motilla. Y esto me da de qué pensar, porque digo, ¿y si el camino real hubiera seguido existiendo? Posiblemente Barchín hubiera tenido otro futuro, porque Motilla, pues en aquel entonces no era muy grande, pero gracias al camino y al comercio y demás, es un pueblo que hoy en día tiene unos 5.000, 6.000 habitantes. En cambio, Barchín se ha quedado con 100. ¿Qué hubiera pasado si Antonio Ponz hubiera puesto el camino aquí en Barchín y no lo hubiera desplazado a Olmedilla? Pues es una pregunta que habría que plantearse. Otra cosa, quiero hablar de las posadas, que en este libro, porque realmente el camino real se empezó a usar masivamente cuando Felipe II puso la corte en Madrid, allá por 1561. Pero en 1575 decía el ayuntamiento, leo textualmente de este libro, dijeron que la dicha villa está en el camino real de Valencia para ir a Madrid y a Toledo. En el dicho camino no hay venta ninguna. Y esto es curioso porque en las 4 esquinas, según cuentan, ahí había una posada. Pero debe ser que en 1575 pues no había venta alguna. Y otro camino, bueno, el camino ancho de Nabodres iba por Almodóvar, que sigue estando, y demás. Bueno, decir que el término en el siglo XVIII
era de 6.974 hectáreas y hoy en día son 6.400, porque bueno, parte de Valverdejo era de Barchín y de Imonacho y Hermilla creo que también había parte que era de Barchín. Entonces el término se ha hecho más pequeño, pero bueno, sigue siendo bastante grande. Bueno, quería también hablar de una curiosidad, y es que aquí que veis que hay pistachos, que se han plantado pistachos hace hace un año o así, pues que el pistacho, pues en aquel entonces no había, y olivas había también, no muchas, había algunas menos que ahora, pero había bastante, pero mucha viña. O sea, igual en hectáreas, casi igual que cereal. O sea, y hoy en día no hay ninguna viña aquí en el pueblo. Pues una cosa así, una curiosidad de que se me ha ocurrido ahora, ¿no? Bueno, como veis el camino, pues es un camino que se nota que es bueno, porque se ha usado desde siempre. Y ahora vamos a la Fuente de la Mota, que está allí, ¿eh? Y continuamos el vídeo. Bueno, aquí tenéis a los árboles estos, que son chopos, ¿vale? Que posiblemente lo mismo estaban en aquel entonces, en el siglo XVIII, algún retallo o lo que sea de esos árboles. Porque se recomendó, no se obligó, pero se recomendó así bastante, el que desde la corte, desde el hombre este, desde Antonio Ponz, que era el historiador este que era para que bueno, que estaba ahí con Carlos III, ¿eh? Que se pusieran árboles en los caminos, para dar sombra y todo eso, a los carruajes que pasaran por aquí. Aunque aquí se intentó, pero el camino real pues se desvió para el otro lado, que tenía más anchura y era mejor. Bueno, pues ahora estamos en la Fuente de la Mota y os quiero explicar un poco el porqué de esta fuente en este lugar. Bueno, todo empieza con los íberos, ahí arriba, que se descubrió allá por el siglo XVII, en época de Felipe IV, y que tiene una larga historia, pero que ahora no lo voy a contar, por eso te tienes que suscribir y darle like a este vídeo. Y la fuente se puso aquí al lado del camino porque así daba servicio de agua a los que vinieran caminando por aquí o con los carruajes, porque anteriormente estaba allá arriba, pero pues se bajó aquí para eso, por comodidad. Una cosa importante que quiero decir es que en este libro de la Corbetera habla de la posible existencia de un miliario de época romana. ¿Qué es un miliario? Pues es una piedra en la cual se ponía pues lo que es el kilómetro de la vía. O sea, como por ejemplo ahí tú vas por la carretera y te pone el nombre de la carretera y los kilómetros de esa carretera, ¿no? Pues los romanos ya habían inventado eso. ¿Y eso por qué? Pues porque los caminos desde época romana hasta el siglo XVIII con Carlos III apenas se habían modificado. Y luego ya se metieron reformas y se empezaron a hacer caminos. Pero desde entonces no se habían cambiado, apenas habían hecho avances, ¿eh? Y quería mostrar también la fuente, lo que es el caño o el pitorro de la fuente ha cambiado. Ahora es de, pues, como lo veis, un este de metal, aunque antes le habían puesto unas tejas o no sé qué, ha ido cambiando, digamos, lo que es el caño. Pero la fuente, pues, desde hace 500 años o 400 y pico, ha sido la misma. Bueno, y por ahí se ve la cuesta de Gabaldón, por ahí se ve, que sube a Gabaldón por el camino real, ¿vale? Y nada, pues la fuente, al igual que el miliario, pues nos ayudan a identificar que había aquí un camino real, porque la fuente está por el camino y el miliario también está porque había un camino antes del camino real.
pero gracias a este señor, a Antonio Pons, movieron el camino de aquí a Olmedilla. Y bueno, quería enseñaros la corbetera, que es el nombre de la revista, pero que es en honor a aquel risco de ahí, que tiene cara de un señor, que es el mismo que en este libro, ¿vale? El careto de esta foto es el mismo que el de esa foto. Digo, joder, que el de el risco aquel. Sí, y eso es importante. Bueno, entonces, yo creo que vamos a subir y vamos a comentar alguna cosa más sobre la fuente, el camino y nada. Lo que no lo he dicho, si tienes alguna pregunta o lo que sea, déjala aquí en comentarios que te voy a responder encantado. Y si no te has suscrito todavía, pues hazlo. ¿A qué esperas? Bueno, pues aquí abajo estaba la primitiva fuente. ¿Vale? Porque debajo de estas zarzas y de estas piedras, ahí está la fuente, pero eso está imposible para meterse. Así que el valiente que quiera aquí venir, pues que se meta ahí a ver si sale. Bueno, vamos ahí arriba y vemos las vistas desde la corbetera, desde casi al lado de la piedra esta que está ahí arriba. Bueno, ahí tenemos a mis espaldas la ciudad ibera de Barcín del Hoyo, ¿no? Y por ahí hay una especie de camino que no sé si se ve en cámara, que parece ser que era un antiguo camino, ¿vale? Bueno, y la ciudad estaba amurallada y tal, y seguramente habría alguna ruta que conectaba a la ciudad con Valeria. ¿Por qué? Porque no lo he dicho, pero el camino real de ahí abajo tiene vital importancia cuando se empieza a excavar este yacimiento íbero. ¿Por qué? Porque aquí Felipe IV, durante el reinado de Felipe IV, había un señor, que no me acuerdo su nombre, luego lo busco, pero empezó a excavar aquí y se encontró monedas, denarios de oro romanos y se los envió a Carlos IV. Esto se llama la Plaza de Moros y no sé qué, porque se pensaba que aquí esto era no de los íberos, sino más bien, sobre todo en aquel entonces, en aquel contexto, pues de años anteriores a la Reconquista, pues que esto era perteneciente a los musulmanes. Pero resulta que no, que se excavó y tal, y no es de los musulmanes, sino que es de los íberos. Aunque ahora donde estoy ahora, lo voy a mostrar. Bueno, ese es el camino que va por ahí, ¿vale? Y ahora estamos aquí encima, sobre esto de aquí, que es, parece ser que no se sabe muy bien lo que es, si es romano, si es visigodo o íbero o qué leches es. Bueno, pero por ahí abajo se ve el camino real que va por allí. A veces se ve el ave de Gabaldón, de Madrid, Cuenca, Valencia, se ve por ahí el ave, ¿vale? En días muy soleados, pero hoy está casi anocheciendo, así que... ¿La veis? Esto es característico, este corte así recto y este material impermeable es típico de las cisternas romanas de aquella época, del Imperio. Y aquí pues se ha encontrado alguna vasija romana y tal, porque realmente en origen lo que hemos visto ahí arriba era pues un sitio donde pues era después de hacer su ciudad íbera, era un cementerio de los romanos, y ahí pues dejaban las monedas de oro que les metían los romanos, les metían 2 monedas de oro en los ojos, ¿no? O algo así. Bueno, os voy a enseñar por aquí. Bueno, el paisaje, que es maravilloso. Hoy no tanto, otro día lo enseñaré más. Pero fijaos, por ahí
Vemos, se ve, por ahí está Motilla, por ahí está Albacete. De aquí en es muy soleado, se puede llegar a ver Gran Misión, o sea, los íberos pusieron aquí su ciudad por algo. Allí tenemos el pantano de Alarcón, a ver si me salen por ahí, por ese valle que hay allí, es la Hoz, que es una salida del hoyo y es un paisaje muy bonito.